Bueno, este libro que en breve, ya mismo acá el equipo se puso a buscar la versión en PDF y en cuanto lo tenga se los paso. Rita tiene varias conferencias, la pueden buscar ella es argentina, ¿no? En YouTube. Pero fíjense que se llama Contrapedagogías de la Crueldad. Ya el título es todo, ¿sí? Porque estas pedagogías de la crueldad generaron, digamos, hacen que el sistema patriarcal se perpetúe, porque son pedagogías de la crueldad. Ella analiza las pedagogías de los varones, ¿no? Cómo se enseña a los varones a ser varones, ¿no? Porque las personas nacemos, después la cultura, ¿no? Uy, la dejé suplicar. Nacemos en el lugar que nos toca nacer, y después está la cultura, que esto que dijo Jessica me parece súper importante. Nosotros naturalizamos práctica, creemos que vienen en nuestros genes, ¿no? O en nuestra naturaleza, prácticas que son culturales, es decir, que nos enseñan, ¿sí? Por ejemplo, nos enseñan que hay que hablar, como dice la RAE. Pero la RAE no vino en nuestros genes, básicamente, ¿no? Es la Real Academia. O sea, ya arranquemos con que esa gente, la monarquía les dice cómo tienen que hablar. Arranquemos con eso y bueno, ya. Entonces, naturalizamos prácticas que son culturales. Nos dicen, bueno, hay que decir septiembre, ¿no? Y si es que, porque además ahora ya están las dos, está septiembre, hace un montón que cualquiera de las dos es aceptada. Pero ¿cuándo decimos, bueno, está bien que diga septiembre? Cuando la RAE lo incorpora. Bueno, ese ejemplo minúsculo es toda la vida humana, ¿sí? Lo masculino y lo femenino, ¿no? ¿Qué es ser varón, qué es ser mujer? Eso es lo que trabaja Rita. Entonces, fíjense que desde el lenguaje, desde la observación del lenguaje, la problematización del lenguaje, estamos diciendo que hay elementos sociales que permean el comportamiento humano y, por ejemplo, no sé, cómo tienen que hablar los varones y fíjense eso. O sea, la cultura nos dice qué es hablar como mujer y qué es hablar como varón. No existe, es una construcción cultural. ¿Sí? Entonces, esto que dijo Jessica tiene que ver con problematizar. Y Rita dice esto, hay que leer con sospecha todo. Pero no es que uno es un paranoico y está sospechando de las personas, sino que todo eso que tenemos enfrente puede ser de otro modo. Eso es lo que dice ella, o sea, leer con sospecha para erosionar, ella usa mucho esta categoría de erosionar o desmontar estos sistemas que generan que son crueles para nosotros, nosotras, nosotros. Entonces, es cruel estigmatizar a un adolescente de 11 años, 12 años, 13, 14, decirle vos escribís mal, vos no sabes hablar, porque no es así. Lo que ocurre es que hay variedades, hay entornos, hay barrios, ¿sí? Lo que hace esa persona es no ajustarse a la norma estándar que está allí por razones políticas, sociales, económicas, administrativas, pero no lingüísticas. Entonces, este es el eje de la materia y todos los textos nos van aportando para problematizar, ¿no? Si problematizamos esto, podemos problematizar todo y no entrar en la pedagogía de la crueldad, sino que proponer una contrapedagogía diferente, ¿sí? Y esto que dijo Jessica, reproducimos lo mismo que sufrimos. Gramsci, ¿no? Ser un agente de la hegemonía, porque es, digamos, el consenso de la dominación. O sea, aceptamos la dominación. Entonces, bueno, salir un poco de ahí, problematizar, no para que ahora se pongan todos a llorar y nos agarre así un ataque de qué malo que fui, sí para problematizar y bueno, si queremos transformar, entender que
hay muchas perspectivas sobre el lenguaje, ¿sí? Y esta perspectiva busca o propone una idea más democrática, ¿sí? Porque es muy fácil, además, oprimir a un nene de 15, ¿no? Qué fácil, que Yo sí. me acuerdo, profe, cuando iba a la primaria, la maestra en un momento preguntó, ¿cómo se dice? ¿La sartén o el sartén? Entonces había que levantar la mano. Y después quedaron todos marcados porque después dijo que no, cómo se tenía que decir, no, cómo iba a decir el sartén y todo. Y fue re feo eso. Mi Ujú, mamá era maestra, entonces yo decía la sartén porque era maestra, pero claro, si no, pero yo lo veía a mis compañeros y tenían una cara pobre. Y sí, siempre me quedó esto, pero ¿qué pasa con porque, un bilingüe guaraní? ¿Qué va a decir un bilingüe guaraní? y claro, y yo después con el tiempo, encima me di cuenta de que en los otros países dicen el sartén, ni Claro, siquiera dicen, claro. porque es la categoría de género, ¿sí? O sea, por ejemplo, el guaraní o el quechua tienen distintas categorías, es como, digamos, no conciben el género como en el español. Por eso los bilingües guaraní, español guaraní, se confunden todo el tiempo con el género. Se confunden. O sea, usan la variedad que están acostumbrados y en español, bueno, hay algunos cambios, igual que con el objeto directo que ya lo hablamos, ¿no? Que ellos usan el le como objeto directo, ¿sí? Porque Sí, así es la sintaxis. Entonces, bueno, digamos, cuando uno va leyendo, conociendo, va entendiendo bueno, que existe la diversidad, que el mundo es muy complejo y tiende a no reducir y a problematizar. Sin embargo, nuestro dilema va a ser ¿no? Nosotros tenemos que enseñar la lengua estándar, la normativa, ¿sí? Pero a sabiendas de que es una herramienta administrativa, ¿sí? No que esto me hace mejor o peor persona. Me permite acceder y ahí la otra discusión es, bueno, ¿por qué sigo reproduciendo, sigo diciéndole a estos chicos que tienen que entrar a este sistema? No me voy a meter en eso porque ya ahora me vuelvo bolchevique, pero digo, esta discusión hay que darla, ¿sí? Porque nosotros estamos diciendo, bueno, ustedes tienen que usar la variante estándar porque si no, no van a conseguir trabajo. No, las personas deben conseguir trabajo, debe haber trabajo para todos, todas y todos. No sé si va bien la idea que quiero decir. Entonces, no sé, nos lleva a problematizar, ¿no? Esto que dijo, para mí lo que dijiste, Jessica, es clave, naturalización de prácticas culturales. No, la cultura es lo que nos enseñan, lo que nos moldea, pero no es como, bueno, tener hambre, frío, ¿sí? Eso sí es la naturaleza. ¿Vamos bien con esto? Sufren, ¿no? Hay como Cintia dijo que sí, está sufriendo. ¿No? Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario más. Vamos bien, bueno, vamos a ir a los textos. Después les paso a Rita, ¿sí? A ver si me llegó. Bueno, esperen que se me cayó acá el apunte. Bueno, vamos con Duranti, ¿sí? Y lo que no llegamos a ver, lo veremos la próxima vez. Como habrán leído, este señor italiano es antropólogo, ¿sí? Pero es antropólogo del lenguaje. Lo más interesante de las primeras páginas es que lo que hace el aporte de la antropología, vieron que habíamos visto el aporte de la sociología, es pensar la significación, los sentidos, múltiples sentidos que puede acarrear o que tiene el lenguaje, ¿sí? Eh, Duranti viene de una corriente que es la de la antropología simbólica, ¿sí?
que uno de los exponentes más lúcidos es Clifford Geertz. Clifford Geertz, ¿sí? Que lo que hacía él era también, ¿no? Ir a estos pequeños grupos alejados, o sea, recuerden que la sociología va a observar el comportamiento de la ciudadanía en el campo de la urbanidad. La antropología se va a alejar de la urbanidad, digamos, en sus orígenes. Después igual hay antropología, no sé, hay antropólogos que estudian las hinchadas de fútbol, que es algo súper interesante, ¿sí? Pero bueno, van a ver estos múltiples sentidos que pueden subyacer en las prácticas humanas, ¿no? En lo que hacemos los humanos, y que eso puede impactar en la interacción comunicativa, ¿sí? Por ejemplo, es muy común que nosotros estemos hablando con las personas y que haya malos entendidos por los sentidos, ¿no? Que tienen esos enunciados para las dos personas que entran en interacción, ¿sí? Entonces, tratan de observar esto, lo simbólico, los sentidos. Recuerden que la capacidad simbólica es un rasgo humano, es esa capacidad de abstraer. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del ejemplo de, bueno, decimos árbol o dibujamos árbol y todos podemos pensar en un árbol porque tenemos esa capacidad simbólica? Entonces van a estudiar, van a leer el comportamiento de la praxis humana y le van a, digamos, van a observar esta cuestión de los sentidos, de lo simbólico. Eso es, me estoy salteando 50 millones de páginas, pero bueno, eso es lo que desarrolla al principio. Y tiene 3 intereses la antropología lingüística. Eso está, los intereses arrancan en la página 36, ¿sí? El primer interés son los, ¿se acuerdan, no? La actuación, en la página 33, la actuación, la deixis y la participación. ¿Eso se acuerdan? ¿Se acuerdan un poquito? Bueno, la actuación viene de nuestro amigo Chomsky, la competencia y la actuación, ¿no? Que, digamos, él lo que hace es definir el lenguaje como está integrado por estas dos capacidades, la competencia y la actuación. La competencia es esa capacidad mental, ¿sí? Abstracta, universal, y la actuación es el habla, ¿no? Es como la idea de Saussure, lengua y habla, pero Chomsky la define competencia y actuación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le va a interesar a la antropología lingüística? La actuación, es decir, el habla, el lenguaje en uso, no la escritura, ¿sí? Y ahí en la página 33, 36, bueno, menciona a Chomsky, pero puntualmente lo que dice es, bueno, se va a concentrar en el habla, y en la página 37 menciona las cosas que podemos hacer, las funciones, ¿no? Del lenguaje. Nosotros podemos describir, que esto, no sé si han leído Austin, que siempre lo ven en lingüística. No. Bueno, No. por eso este No me capítulo, suena, ¿no? bueno, está en la página 37, al final, las últimas dos, tres líneas dice, para Austin, no sé si tienen ahí el texto, todos los enunciados hacen algo. Todos los enunciados hacen algo. Incluso aquellos que parecen simplemente describir un estado de cosas. El cielo es azul. Que cumple la función de informar, ¿no? Las funciones del lenguaje es algo que es típico que lo enseñamos en secundaria. Entonces lo que hacen es, lo que hace el texto es mencionar que vamos a observar, nos va a interesar el habla, el uso del lenguaje o la actuación, y ahí se para en la perspectiva de Chomsky, y en la propuesta de Austin, es decir, qué funciones cumplen nuestros enunciados. ¿Se acuerdan la función poética? Sí, la función no. Algunos me dicen sí, otros no. A ver, ¿quién se acuerda de las funciones? ¿Alguna función? Sí, la función apelativa, emotiva, Bien. todas esas.
apelativa. Emotiva. Bien. Metalingüística. Bien, metalingüística. Exacto. Referencial. Esa es la teoría de Austin. ¿Sí? Pero lo vemos así como muy masticado. Entonces, lo que le va a interesar, o una de las propuestas, es observar el lenguaje en uso, las funciones, ¿sí?, que cumple el lenguaje, y va a mencionar en la página 38 a Jacobson. ¿Se acuerdan de nuestro amigo Roman Jacobson? ¿Qué fue lo que nos aportó este señor, que se ve que no tenía mucho para hacer? El circuito de la comunicación era. Muy bien, el circuito de la comunicación. Pero, ¿qué le vamos a agregar? De ahí viene el otro esquema, el de Herbrat-Orecchioni. Bueno, digamos, Una retroalimentación. claro, factores sociales, ¿no? O sea, ¿no? Los factores psicológicos, sociales, es decir, no es suficiente el esquema de la comunicación de Roman Jacobson para explicar la interacción comunicativa, sino que vamos a tener que incorporar otros elementos. ¿Sí? Entonces repasa, por eso me gusta este apartado, porque repasa esas teorías. Un poco de Chomsky, un poco de Jacobson, un poco de Austin, pero lo que importa es que acá nos vamos a concentrar en el uso del lenguaje. O sea, la antropología lingüística le va a interesar la actuación, que es el uso. Entonces, todo lo que hacemos con el lenguaje, ¿sí? Después léanlo bien y cualquier cosa me pregunta. Pero voy a leer, en la página 38 sí voy a leer un pasaje que es hasta casi de la mitad, un poco más para abajo. No sé si lo tienen ahí, pero arranca, página 38 dice: pero esta noción de actuación también puede describir lo que solemos observar en las situaciones comunicativas más corrientes. Cuando los actores sociales, fíjense esto también que me olvidé de decir, vamos a considerar a las personas actores sociales, ¿no? O sea, personas que estamos ancladas en un entorno social y que todo lo que hacemos o las prácticas están vinculadas. Por ejemplo, ahora somos estudiantes, docentes. Somos actores vinculados a una práctica social particular, ¿sí? Entonces, dice, cuando los actores sociales demuestran poner su habilidad o su cuidado en la elocuencia del mensaje. Subrayar y centrarse en esta otra noción de actuación es algo más que el mero reconocimiento del hecho de que el habla tiene siempre una dimensión estética, comprendida como un cuidado en el modo de decir lo que se dice. ¿Sí? Esto es importante. Subrayar y centrarse en esta otra noción de actuación es algo más que el mero reconocimiento del hecho de que el habla, tiene siempre una dimensión estética, comprendida como un cuidado en el modo de decir lo que se dice. Significa también subrayar el hecho de que el habla por sí misma, significa siempre una exposición al juicio, reacción y cooperación de un auditorio que interpreta, confirma, aprueba, sanciona, engrandece o subestima lo que se ha dicho. Es decir, no podemos pensar el habla en un individuo, sino que en interacción, ¿no? Cuando uno habla es porque hay interacción, o una posible interacción, aunque sea algo mental. Entonces siempre está pasando todo esto cuando hablamos, por ejemplo, y más cosas, ¿no? Es decir, el habla por sí, eso márquenlo si lo tienen ahí, si lo pueden subrayar, por sí misma significa siempre una exposición, esto es maravilloso, al juicio, reacción y cooperación de un auditorio que interpreta, confirma, aprueba, sanciona. Y ahí viene esto que decían las funciones de Austin, ¿no? A veces usamos la función apelativa para ver si está ocurriendo, ¿no? Ese intercambio, si es eficaz, si están comprendiendo, ¿sí? Bueno, entonces, cuando lean el apartado de la actuación,
nos interesa. ¿Por qué? Porque el habla implica lo social, implica la interacción, implica un contexto, un entorno, ¿sí? Por último, así pasamos a la deixis, que ahí en la deixis vamos a trabajar con Peirce. Vayan a la página 39, si la tienen ahí a mano, más o menos de la mitad para abajo. Dice, uno de los atributos que debe tener un gran orador en la sociedad de Samoa, ¿no? Porque está dando un ejemplo, es saber qué incluir y qué dejar fuera de su discurso, al mismo tiempo que relaciona metáforas conocidas y proverbios con el momento en que pronuncia su discurso y con los nombres y títulos de los asistentes. Fíjense todo lo que esto es lo interesante cuando, digamos, cuando las personas hablamos, todo lo que implica la comunicación, todo lo que, la maravilla de nuestro cerebro, todo lo que lee cuando estamos hablando con las personas. Por ejemplo, no quiero que mi compañero, mi compañera, mi pareja se sienta mal, entonces utilizo un montón de mecanismos lingüísticos para que no se sienta mal, ¿o no? Cuando quiero decir algo que yo sé que no le va a gustar, se ríen. Entonces, los artilugios, mirá cómo se ríen todas. Entonces, esto, ¿no? A veces no hay filtro. A veces no hay El tema es que filtro. no llegás a elaborar la manera más apropiada. Claro, eso porque no sos un orador de la sociedad de Samoa. Claro. Pero entienden lo Tal que digo, cual. la complejidad Sí, de lo que sí. estamos hablando. Entonces siempre es muy rica la actuación, el uso, el habla. Aunque digan, aunque no usemos el lenguaje estándar, todo el trabajo que estamos haciendo para comunicarnos es muy grande, muy complejo, ¿sí? Entonces, es observar el habla, el uso, observar lo social. No es que hablamos como emisor-receptor, por eso es la crítica a Jacobson. No es que yo digo algo, llega, ustedes lo absorben, después ustedes dicen algo, no, es complejo, ¿sí? Y esa es la paradoja, porque podemos lograr comprendernos en el mismo momento que no nos comprendemos, ¿no? Tiene esa poderosa limitación el lenguaje, ¿sí? Bueno, podemos estar 1000 años hablando de este tema. Leo nada más el parrafito que sigue, unas 5 líneas, dice, hablar con fluidez una lengua significa ser capaz de entrar en cualquier conversación sin alterar la misma y hacerlo del modo apropiado. Esta habilidad conversacional, que solemos dar por supuesta, hasta que encontramos a alguien que no la tiene o que ignoramos sus implicaciones sociales, no es muy distinta de la forma en que un experimentado músico de jazz puede participar en la composición de otro músico, ¿no? Para dar cuenta de la complejidad que significa la interacción comunicacional. Nosotros damos por supuesto y por sentado que todo el mundo, ¿no? Siempre nosotros somos la medida de todo, que todo el mundo va a hablar y va a tener el mismo. Jessica se ríe con todo. Vos igual, Jessica, estás con la culpa de que dijiste, cometí errores, pero bueno, estamos aprendiendo. No, porque uno por ahí, yo antes cuando recién empezaba y todo eso, por ahí sí le daba mucha importancia a eso, a cómo ellos escribían y ahí me di cuenta que, o sea, sí es importante, digamos, ayudarlos para que aprendan también otras, ¿no? No que sea la única, pero no puedes desaprobar a alguien por eso. Y yo lo he hecho, entonces, no, sí, obviamente que siento culpa un poco, pero bueno, ya está, tampoco me voy a poner a llorar, pero sí está bueno decir, qué bueno que pude, o sea, que me hicieron pensar o estuve esta instancia de poder reflexionar sobre el lenguaje como esto, porque nunca se me pasó a mí por la cabeza, no sé si será que yo pienso muy poco, qué, pero nunca se me pasó por la cabeza como el lenguaje como dominación, ¿no? Como un instrumento
de esto, ¿no? O sea, es como que no, sabemos que sí, que a través del lenguaje formamos el pensamiento y todo lo que vimos de Saussure, pero se ve que siempre mi formación fue como más diferente a la que es en este instituto, porque también he conocido, por ejemplo, a la profesora de práctica, también, ¿sí? Siempre hace hincapié en estas cosas. Me parece re interesante, porque yo siento que pude hacer un clic a partir de que estoy acá, porque tuve otras, por ahí me dieron mucho para leer, pero nunca reflexionar sobre las cosas, sino como reproducir siempre todo, ¿no? Entonces Bueno, está buenísimo, sí. es que esto que estás diciendo es interesante, porque qué oportuno que es que siempre se ve el estructuralismo. Eso es hegemónico, ¿no? Es canónico. Entonces, preguntarnos, ¿por qué? A ver, hay muchas teorías lingüísticas. ¿Por qué siempre la misma perspectiva? Es la lingüística general, ¿no? La lingüística tradicional. Esto es lo que leímos en el Hernández Campo y Almeida, ¿no? Y esto que vimos. Pero hay por lo menos dos campos, el formalismo y el funcionalismo. Y los dos van a considerar el lenguaje, en un caso, como su función principal es generar el pensamiento, y en el caso del funcionalismo es la interacción, la función es comunicativa. Entonces ahí cambia la perspectiva, ¿no? Y hay que conocer el abanico. No digo que ahora, pero tener como un panorama ahí de las perspectivas. Y cuando uno tiene un panorama de las perspectivas teóricas, entiende que lo que hay son perspectivas y puntos de vista. Y que uno tiene que saber en qué perspectiva está parado. O sea, desde dónde estamos posicionados para abordar el estudio del lenguaje, que es lo que nos interesa. A nosotros nos interesa observar el lenguaje. Entonces, me alegra que, bueno, que empecemos a... Igual está puesta la materia en cuarto justamente para cerrar un poco la formación con las lingüísticas, pero esta idea de entender que las razones son sociales, incluso razones sociales para seguir siempre viendo estructuralismo. No es que digo que el estructuralismo lo tenemos que tirar por la ventana, porque tenemos un montón de Jacobson, ¿no? Barthes, Greimas, que nos han proporcionado un montón de herramientas de análisis de la estructura, ¿sí? Pero no es la única forma de ver el lenguaje. Y el lenguaje es una herramienta de dominación. Acá experimentamos la colonización. Entonces, no podemos ignorar que cuando te quitan tu lenguaje, tu idioma, bueno, algo pasa, indefectiblemente, ¿sí? Entonces, ¿qué es significativo? Esto es para que lo observen los antropólogos, que no hayamos reflexionado hasta ahora sobre esto. Es significativo. No sé si me entienden lo que quiero decir. O sea, es el diseño curricular, ¿no? Es la historia de la formación y demás, para pensar. Por eso, como dice Rita, hay que leer con sospecha y todo puede ser problematizado, ¿no? Bueno, entonces, primer interés de la antropología lingüística, la actuación, es decir, el uso del lenguaje. Igual que, por eso lo leemos acá, porque es un interés de la sociolingüística. Estudiamos el habla. Y lo que hace la antropología es ver el habla con todos estos sentidos que implica, que todas las capacidades que ponemos en juego para hablar. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en el aula con pibes de 15, pibas de 15, bueno, ellos hacen un gran esfuerzo para exponer, para hablar, para decir lo que tienen para decir. Entonces nosotros no podemos obturar. Hay que saber qué complejo es la operación lingüística que están haciendo, ¿sí? Aunque hablen como el rapero elegante. Ya hablamos de elegante, ¿no? Que hizo la cumbia del abecedario, o no hablamos acá, porque no me acuerdo. Es hipnótico.
Mirá que no, Es- Lo amo. cuando escuchás, ah, Sol había dicho, ¿no? La compañera Sol había dicho algo. ¿Cómo no Sol, nos sí. enseña qué era? Oración y algo de eso, ¿no? Sintaxis. Salieron memes, ¿no? De todo tipo. Hay uno que dice que explique Saussure. No sé si lo vieron ese meme. Qué elegante sea una cumbia de Saussure. El otro día me dijeron que ya hay un político que usa su campaña la canción de Elegante. ¿En serio? Sí, me ¿Quién? dijeron. No lo busqué, pero me dijeron unos chicos Ah, bueno, que es ya la usan, sí. es maravilloso. Bueno, por ejemplo, cuando Elegante saca ese rap, uno dice, bueno, a ver, ¿quién puede ser pedagogo, no? Los sentidos, ¿no? A ver, que esta hegemonía de que alguien que es docente solamente puede enseñar, o sea, se ponen en jaque o en discusión un montón de aspectos. Bueno, volvamos al texto. Bueno, el segundo interés de la antropología lingüística es la deixis. Y acá repasamos un poco Peirce, Charles Peirce, no sé si se acuerdan, lo vieron, siempre se ve Saussure y Peirce. Sí, no, más o menos. Sí, Sí, sí. lo vimos en Sí, sí. semiótica, Bien, perfecto. Pierce. Bueno, entonces, acá lo más interesante es que si bien va a tomar los conceptos de Peirce, que es la de, digamos, esta noción de los deícticos, ahora vayan a la página 40, a ver si podemos repasar eso, pero los antropólogos van a agregar esta idea de la deixis social, ¿sí? Que siempre estamos completando sentidos en todos los enunciados. Pero vamos a repasar lo de Peirce y ahora vamos a esa parte. Página 40 al final dice, partiendo de observaciones similares, el filósofo americano Charles Peirce llamó al humo índice y lo distinguió de otros signos arbitrarios, símbolos y signos que intentan reproducir algún aspecto de su referente, íconos. ¿Se acuerdan? Él definía esas tres categorías: índice, símbolo, ícono. Los índices, o deícticos, como muchos estudiosos prefieren llamarlos actualmente, son signos que guardan algún tipo de relación existencial con su referente. Esta categoría puede extenderse a expresiones lingüísticas como los pronombres demostrativos, típico, ¿no? Esto es lo que estudiamos generalmente en cohesión. Los pronombres demostrativos, los pronombres personales como yo y tú, las expresiones temporales como ahora, entonces, ayer, y expresiones espaciales como arriba, abajo, debajo, encima. A la propiedad de esas expresiones se la ha llamado deixis y se ha demostrado que afecta gran parte de la comunicación lingüística. Entonces, el segundo interés de la antropología lingüística es la deixis, es decir, esta cuestión, esta idea de completar el significado de las palabras. ¿Cómo se completaba ese sentido de abajo, arriba? ¿De dónde sacamos los hablantes? El receptor lo completa, Pero, por ejemplo, todo eso. pensemos que estamos en el aula del instituto, ¿no? Y yo digo, bueno, Analia, alcanzame esa. Depende del contexto donde se Claro, utilizan. esa que, ¿no? Seguramente estábamos hablando de, no sé, una cartuchera, ¿no? Entonces, hay una referencia, o sea, el contexto me permite completar el sentido de estas palabras que son vacías, ¿se acuerdan? Y se completan, los deícticos completan su sentido. Entonces, esta es la propuesta de Peirce, ¿no? El uso de deícticos y esta propiedad de la deixis. Lo que van a agregar los antropólogos, que en realidad todo el tiempo, no solo mediante el uso de pronombres y adverbios, practicamos la deixis. Y da un ejemplo que es muy interesante, no sé si se acuerdan, en la página 42, después lean este ejemplo, que es el de el camarero. ¿Se acuerdan? Que dice, lo voy a leer. Bueno, no. Sintetizo el ejemplo y leo la conclusión. Están en un restaurante y el camarero es bilingüe. Habla inglés y francés. ¿Sí?
y le dice a los comensales, ¿en qué idioma quieren que hable? Y los comensales le dicen, en cualquiera de los dos. Y el camarero elige el inglés. ¿Qué les parece? ¿Qué se les ocurre al respecto? ¿Por qué eligió el inglés? Es un idioma de dominación. Muy bien. Jessica, estás con la dominación. Gramsci está festejando ahora en este momento. Muy bien, elige la deixis, ¿no? El sentido que subyace ahí es que eligió la lengua del imperio norteamericano, o sea, la lengua del país más poderoso. ¿Por qué no eligió esta? ¿Se entiende la idea? Entonces, la deixis social es esto, ¿no? Es todos los sentidos que podemos completar, no solo en el uso de estos pronombres, sino en todos los usos que hacemos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Pero Voy capaz a- que le gustaba hablar más en inglés que en francés al mesero. No, generalmente el inglés también se da muchas veces porque es más universal, entonces por eso también a veces se utiliza el inglés, ¿no? También. Bueno, O sea, Claro, no en todos pero los total, casos va a tener una carga, a eso voy. claro, total, ahí Es mi le dejaron opinión. elegir, ¿no? Pero, o sea, Claro. le dijeron, ¿en qué querés hablar? O sea, ¿qué quieren que le hable? Y le dijo cualquiera de los dos, y bueno, dijo, bueno, ya fue, inglés. Ah. Pero al chabón le daba, bueno, a mí me daría igual, tipo, si yo Capaz sé le hablar los dos resultaba más idiomas, fácil también. Le Bueno, resultaba claro, más sí, fácil sí. capaz que le- bueno, Pero es pero no universal, importa, es no importa. dominación. Ustedes, Sí, pero también porque el inglés es la lengua universal, como dijo Gaby. claro, ¿Por pero igual qué es la lengua universal? lo que dijo, los que están diciendo los tres, Julián, María Gabriela y Marisol. Lo que importa, nosotras como somos más aguafiestas, pensamos en la dominación. Pero aunque pensemos en el gusto, como dice Julián, o en, bueno, la idea de lengua franca, lo que importa es que hay un sentido, hay una deixis allí. Hay un sentido que hay que incorporar. ¿Sí? Eso es lo que el aporte, digamos, ellos toman la categoría, o sea, toman la categoría de Chomsky y la amplían, toman la categoría de Peirce y la amplían. Dicen, bueno, además de una deixis muy, muy pura, muy lingüística, ¿no? Muy bueno, sí, se completa con el objeto que está en el contexto. Además hay una deixis social, ¿sí? Que después podemos interpretar, y me parece bien lo que dicen los compañeros, porque fíjense que nosotros interpretamos de acuerdo a la posición y a las lecturas y a todas esas cuestiones que tenemos. O sea, nosotras enseguida dominación, ¿no? Pero no es la única lectura, está muy bien lo que están diciendo. Igual sí, lo que dijo Marisol, ¿por qué el inglés? O sea, ¿por qué el inglés es la lengua franca, ¿no? Ya vamos a leer a Susan Romain y Susan Romain va a decir, y bueno, digamos, ¿qué es lo prestigioso? Se va a cortar, bueno, hacemos una entrada, una última cortita, lo prometo. Sí, necesito cargar el celu para la otra clase, aunque sea 10 minutos, porque si no me voy a quedar. Bueno, sí, entramos unos minutitos más a cerrar el último interés y nos va a quedar la voz pobrecita. Bueno, hagan el esfuerzo. Ahí volvemos.